Juan, capítulo 4, versículo 4. ¿Lo tienen? Se los voy a leer y ahorita vamos a leer versículo por versículo, sino que se los voy a leer completo para que podamos entrar en contexto de lo que habla acá. Dice, en el camino, está hablando de Jesús, tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó una aldea samaritana llamada ¿qué? Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al paso cerca del mediodía. Imagínense en el desierto con tremendo calor. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Y Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener ¿qué? Sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposos, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Paremos ahí. Ya entramos en contexto. Jesús iba con sus discípulos, llegó a un lugar, a una aldea, a Sicar, y empieza una conversación con una mujer. Y pienso que es una conversación muy extraña, ¿cierto? Porque aquí Jesús lo que empieza a hacer es como una alegoría con el agua y empieza a hablar con ella y empieza a mostrarle cosas que ella no logra entender. Y en estos versos que acabamos de leer, vemos que se habla de, para que tengan ahí presente y tomen apuntes, de Jacob, del pozo, de una ciudad llamada Sicar y del esposo. Jacob habla del pozo, de la ciudad llamada Sicar y el esposo. Y en la Biblia los lugares son muy claves porque tienen un significado espiritual. En este caso hablamos que el lugar, ¿cómo se llama? Sicar, que significa falsedad. Para que tengan ahí presente, significa falsedad. Nos damos cuenta entonces que los que vivían allí vivían una espiritualidad y una vida falsa delante de Dios, aunque creían en Él. Y eso es muy importante porque eso suele pasar mucho cuando conocemos al Señor. Creemos en Dios, pero vivimos una espiritualidad falsa y una vida con el Señor falsa. No se nos ha revelado el Espíritu Santo a nuestro corazón. No se nos ha revelado Jesús a nuestro corazón. No se nos ha revelado el Padre a nuestro corazón. Y no es porque Él quiera, porque aquí estamos viendo que ¿quién se le acercó a encontrarse con esa mujer? Jesús. Jesús se acerca siempre a nuestro corazón. Jesús siempre se acerca a nuestra vida. Pero ¿quién decide seguirlo o no seguirlo? ¿Quién decide si se me abre las puertas de los cielos y se derrama toda la sabiduría, todo el entendimiento y toda la revelación de Él? Lo decido yo. Vamos a leer en el versículo 4 y 6. Dice, en el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Vemos que iniciando el relato habla del lugar que es Sicar y habla del pozo de Jacob,
¿Quién creó ese pozo? Jacob, el hombre, ¿cierto? Ese pozo lo creó el hombre, pozo creado por Jacob. Ténganlo en cuenta ahí también para entender lo que vamos a hablar. Versículos 7 y 12 dice, poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted siendo judío y yo una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Jesús le contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, le dice, usted no tiene una soga, no tiene un balde. Ella estaba pensando ¿en qué? ¿En qué estaba pensando ella? En lo natural. Pero es que usted no trae una soga, usted no trae un balde, usted no trae nada. ¿Cómo va a sacar esa agua? Y el Señor empieza a decirle que es agua viva. Y en el versículo 12 es muy tremendo porque ¿qué sale del corazón de la mujer? Le dice, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que a la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús se acerca a la mujer para mostrarle por medio de una alegoría qué es el agua. ¿Por qué es más importante lo que él tiene para ella que el pozo? En el versículo 12 nos muestra que en medio de esta conversación la mujer expresa lo que realmente hay en su corazón y es la dependencia de un pozo que fue creado por un hombre que fue Jacob. Aquí la mujer está sacando lo que hay en su corazón. Aquí la mujer está mostrando que ella depende del hombre, que ella depende de lo que durante tantos años fue construido y durante tantos años sacaba en agua. Entonces es muy interesante porque la mujer aquí muestra lo que muchas veces nosotros mostramos. Nosotros seguimos dependiendo del hombre y aún creemos en Dios, porque tanto judíos como samaritanos, ellos eran un pueblo que se habían separado hace muchos años atrás y que por los samaritanos haberse separado de los judíos, pues los judíos no los querían. Entonces es como si nosotros hubiéramos crecido aquí juntos en Calarcá, ¿cierto? Y la mitad de ustedes se fueron a vivir a otro pueblo, a otra ciudad. Entonces, para nosotros que nos quedamos en Calarcá, ustedes ya no eran pueblo o sea, ustedes ya no pertenecían a este pueblo. Ustedes como que no eran judíos o no eran calarqueños originales. Eso es lo que está diciendo ahí. Por eso hay una rencilla ahí. Pero ellos creían en el mismo Señor. Ellos creían en los mismos profetas que habían venido a la tierra. O sea, ellos creían en la misma palabra. Esta mujer creía en Dios, pero su corazón seguía demostrando que dependía del hombre. Porque mire que a Jesús se le acerca a ella y le dice de buena manera, dice, si tú supieras quién soy yo, me pedirías de esa agua. Si ella hubiera entendido lo que Jesús le hubiera dicho, entonces, ¿quién eres tú? Pero ella lo único fue lo que sacó en su corazón. ¿Cómo viene usted a decir que usted me va a dar agua viva y que usted es mejor que mi antepasado Jacob? Nos muestra esto. En el versículo del 13 al 15 dice, Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener ¿qué? Sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos. O sea que está hablando y dice, y les da vida eterna. Le estaba diciendo a esta mujer, yo lo que le voy a dar es vida para que usted esté aquí en la tierra y para que cuando usted muera también vaya a vida eterna. Porque está diciendo, con frescura que brota dentro de ellos. ¿Cómo venimos nosotros al Señor? Con una amargura, ¿cierto? Con vacíos, con dificultades. ¿Cómo se acercó esta mujer a Jesús? Miren que más adelante le dice, usted ha tenido 5 maridos, 5 esposos, y el que usted tiene ahora ni siquiera se ha casado con él. Imagínese el daño que tenía esta mujer para haber tenido 5 esposos y ya iba a pasar a un sexto. Y fuera de eso seguía confiando en un pozo que creó el hombre. ¿Y dónde estaba Dios? Pero ella creía en Dios. Ella profesaba a Dios. Ella me imagino que pasaban los demás, Dios la bendiga, amén. Y oraban y tenían sus rituales y tenían toda su tradición y iban al templo y adoraban. Pero a esta mujer le hacía falta la dependencia de Jesús. Jesús le está diciendo que si sigue bebiendo de esa agua va a tener sed. En otras palabras, si seguía no dependiendo de la verdadera fuente, iba a seguir en el mismo problema como un círculo vicioso.
Si esta mujer no hubiera entendido lo que Jesús le dijo en ese pozo, esta mujer iba a seguir en lo mismo. Y tal vez este hombre, que ya era el sexto, no le iba a funcionar. Tal vez este hombre no iba a llenar las expectativas. Tal vez este hombre no la iba a complacer. ¿Qué iba a hacer esta mujer? Lo iba a dejar y iba por el séptimo. Y menos que iba así hasta cumplir el récord. Pero se encuentra ¿con quién? Con el maestro. Se encuentra con el que preparó todo el escenario. Mandó a los discípulos a comer. Digo, porque allí viene esta samaritana. Y empezó y él preparó el escenario. Y dijo, y le voy a enseñar con esta alegoría del agua quién es la verdadera fuente. Le voy a mostrar a ella que ha seguido tanto tiempo a Dios, pero que no lo ha conocido verdaderamente. Me le voy a revelar a ella para que ella entienda que no necesita estar repartiendo su corazón en varios hombres, dejando pedacitos de su alma, sino que me necesita a mí y yo le enviaré al correcto. Igualmente los hombres, ¿cierto? Aquí en el caso fue una mujer, pudo haber sido un samaritano. Hubiera sido un samaritano, hubieran sido por ahí. Han tenido 50 y la 51 que tiene ahora, ¿sí o no? Entonces, la palabra del Señor nos está hablando esta noche que muchos creen en Dios, pero que muchos siguen con demasiados vacíos que no quieren ser dejados o no quieren entender que necesitan ser llenados por el Espíritu Santo, por Cristo. Por eso en el versículo 15 ella expresa el vacío, la desesperación que tenía de salir de esa condición, de querer solucionar las cosas a la manera de ella y dependiendo de otros terceros y no de Dios. Porque en el 15 cuando Jesús le dice, porque todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Pero en el 15 dice, la mujer, mire que ella expresa ahí, ella dice, por favor, Señor, le dijo la mujer, déme de esa agua. Ahí tiene signos de exclamación, déme de esa agua, necesito esa agua, porque la mujer no aguantaba más. ¿Cuántas luchas, cuántas situaciones, cuántas cosas usted está viviendo que no aguanta más y usted necesita la dependencia del Señor? Y les voy a decir por qué necesitamos depender del Señor, porque estamos en tiempos muy difíciles. Nuestra nación está atravesando momentos difíciles. Muchos en la iglesia, como familia, están atravesando momentos difíciles. Y si usted no aprende a depender de Dios, no hay dirección, porque usted sigue haciendo las cosas a su manera. Entonces, ¿qué sucede? Como usted deja de depender de Dios, usted olvida las cosas más importantes, como el congregarse, como el venir a buscar la casa del Señor, como venir a adorar al Padre, como venir y buscarlo. ¿Por qué? Porque en su familia tal vez hay tantos problemas que le echan la culpa a Dios. Eso dice la Biblia. Dice, el hombre hace su propio camino y cuando la embarra al final le echa la culpa a Dios. Y el Señor le dice, pero ¿por qué me echa la culpa y no dependió de mí? ¿Por qué no aprendió la dependencia? Entonces es un problema que las iglesias están viviendo porque la gente no quiere congregarse. La gente no quiere buscar al Señor porque no ha aprendido a depender de Él. Entonces cualquier circunstancia, cualquier cosa que pase, se apartan del Señor. Y ahí muestran que su dependencia no estuvo en el Señor, estuvo en lo que los alejó del Señor. Versículo 15 al 19 dice, dice, por favor, Señor, dame esa agua. En el 16 dice, ve y trae a tu esposo. Y ella le dijo, no tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que eres profeta. Jesús la confronta mostrándole que ella nunca había dependido de Dios, sino de los hombres y de tradiciones como el pozo de Jacob. Y los 5 esposos que tuvo y que el que ahora tenía en el momento no estaba casada con él. Jesús la confronta con esa realidad. Y tal vez ese pozo que Jacob hizo y que duró tantos años hasta llegar donde ella, y tal vez esos 5 esposos y ese otro sexto que no estaba casada con él, representan muchas cosas en nuestra vida. Representa el trabajo, representa el depender de un hombre, representa el depender de una mujer, representa el depender hasta de la relación de otro que tiene con Dios. En este caso, muchos aún no han aprendido a depender de Dios directamente en la palabra, sino que se basan solamente en lo que diga el pastor o los líderes. O sea que en fin de cuentas están dependiendo ¿de qué? Del hombre. No están dependiendo de la palabra de Dios. Y por eso cada vez que a mí me piden un consejo, yo les digo, ¿qué le dice el Señor en la palabra? Que el Señor le dé una palabra.
porque la iglesia tiene que aprender a depender directamente de la palabra del Señor. Obviamente es muy importante el consejo, obviamente es muy importante la guianza, la supervisión, ¿cierto? El estar pendiente de lo que sucede, pero yo como cristiano tengo que depender de la fuente directa que es Dios. Por eso se habla tanto de que hay que aprender a hacer un devocional, de que hay que aprender a buscarlo en oración, de que hay que madrugar a orar, de que hay que buscarlo, de que todas las cosas que hacemos tenemos que pedirle dirección al Espíritu Santo. Jesús le revela a esta mujer para mostrarle que si lo acepta tendría tanto vida eterna y una dependencia de Él mientras estuviera en esta tierra. Y que en todas las áreas yo debo depender de Jesús. Y esa es otra parte que a muchos les dificulta. Solamente queremos depender del Señor en lo que nos conviene, pero no en lo que necesitamos que Él nos guíe. Y yo tengo que aprender que Cristo, cuando le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, no era solamente creer en Él nuevamente, era nacer de nuevo en su mente, en todos los aspectos de la vida. Tenía que tener un cambio, una transformación profunda. Y eso es lo que le dice eso Jesús a esta mujer. Y yo tengo que tener dependencia del Señor en lo sentimental, en lo emocional, en lo espiritual, en lo financiero, en todas las áreas de mi vida. No solamente para que el Señor me hable financieramente, no, yo tengo que depender del Señor emocionalmente, porque dice la Biblia que Él es el que sana mis heridas. Dice la Biblia que si yo estoy en ansiedad, en dificultad, pues que vaya donde, donde Él. Él dice, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza. Dice, Señor, ¿a dónde iré si no me puedo alejar de tu presencia? Dice, puedo correr los mares, puedo correr los valles, puedo atravesarlos, pero allí siempre estás tú. O sea, el Señor está siempre en todo momento con nosotros. Tenemos que tenerlo en cuenta en todas las áreas de nuestra vida. Porque cuando nosotros aprendamos a depender totalmente del Señor, las cosas van a ser diferentes. Va a haber dirección, va a haber libertad, porque el Señor mismo me lo va a mostrar. Y no se me va a convertir a mí la iglesia en un tedio en que por eso uno escucha a las personas, ya le prohibieron, vea cómo lo cambiaron, le lavaron el cerebro. No, lo que pasa es que cuando uno va a las escrituras, uno empieza a leer las escrituras y yo empiezo a depender de lo que Dios habla ahí. Entonces la Biblia dice, el que robe, no robe más. Entonces si a mí me gustaba lo ajeno, yo digo, uy, Dios mío, está mal hecho, pues yo mismo lo cambio porque se me reveló. Entonces no es una obligación, simplemente aprendí a depender del Señor. Amén. Jesús explica y enseña completamente la dependencia que él tenía de Dios Padre. En el versículo 34, Jesús le dice a sus discípulos, entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. El mismo Jesús está diciendo, mi alimento consiste, o mi vida, o lo que todo a mi alrededor consiste en hacer la voluntad de Dios. El mismo Jesús, el mismo que dejó el trono para venir a la tierra y morir por nosotros, está diciendo, el que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, el que tiene potestad sobre todas las cosas, Él está diciendo en humildad, mi alimento consiste en hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Y hacer la voluntad de Dios es depender de Dios. Porque si en este momento usted tiene que tomar una decisión y usted tiene aquí una confrontación, ¿cierto? Para tomar una decisión, si usted depende de Dios, usted toma la decisión, así le afecte en ese momento sus emociones. Pero usted sabe que la decisión que usted está tomando en dependencia y dirección de Dios es lo correcto para su vida, ¿sí o no? Pero si nosotros vamos en contra de lo que el Señor nos dice, no estamos dependiendo de Dios, estamos dependiendo de nuestras emociones. Y aquí hay muchos padres que aún siguen dependiendo de sus hijos. Y se da uno cuenta que hay mujeres que se enferman, que caen en crisis aún por sus hijos. ¿Por qué dependen de sus hijos? Dependan de Dios. Ustedes tienen que aprender a depender, todos aquí, no a depender ni de su esposo, ni de su esposa, ni de sus hijos, ni de un empleo, ni de nada de esto. Hay que depender de Dios. Ahora, no es que el trabajar sea malo, no es que el tener empresa sea malo, no es que el emprender sea malo, no, porque la mujer tuvo que seguir sacando agua. ¿Sí o no? La mujer tuvo que día tras día seguir sacando agua. El Señor le estaba hablando en lo espiritual, en la sanidad que necesitaba ella en su alma, pero esta mujer tuvo que todos los días tener que sacar agua. O sea, nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo, y por eso el Señor está diciendo, le voy a dar vida, tanto dentro de usted para que viva en la tierra, y cuando marche de esta tierra, tenga vida eterna. O sea, que el Señor nos dice que si dependemos de Él,
vamos a tener bendición sobre esta tierra, vamos a tener prosperidad sobre esta tierra, nos va a ir bien en esta tierra si dependo de Él. Y depender de Él es ser direccionado por Él y no dejar ser guiado por esos 5 esposos y por el sexto que aún no está casada. Lo dice la Biblia. Y por ese pozo de Jacob. Tenemos que quitar la dependencia de eso ya y empezar a mirar hacia Jesús y empezar a mirar hacia Él. Yo no puedo depender de lo que está a mi alrededor, porque si yo dependo de lo que está a mi alrededor, estoy edificando sobre la arena. Un ingeniero sabe que para poder levantar cimientos, ¿qué tiene que haber? Arena nomás. Mario, que es ingeniero, sabe. Usted tiene que meter hierro y no puede, y depende del peso que vaya ¿cierto? A tener esa estructura, lo que va a hacer, no depende del peso, tiene que ser un hierro, ¿cierto? Ya sea de medio, de 3/4, bueno, los que saben bien de eso, y tiene que meterle cemento, tiene que meterle gravilla, o sea, tiene que hacer todo algo para que eso se vuelva como una roca. ¿Y qué dice la Biblia? Que si yo cimento sobre la roca, no va a venir ruina sobre mí, pero si edifico sobre la arena, viene ruina. ¿Por qué? Porque vienen los mares, vienen los vientos, vienen todas las cosas que se están levantando, y si yo no dependo del Señor, va a ser grande mi ruina. Debemos aprender a depender de Dios completamente, no de los hombres, no de un trabajo, no de la situación del país o de cualquier circunstancia que en este momento usted esté viviendo. Tenemos que aprender a depender directamente de Dios. Y aprender a depender de Dios cuesta un poco, porque Dios va a tratar las áreas que a mí me cuesta depender de Él. Entonces, las áreas que a usted le cuesta dejar son las áreas donde el Señor lo va a tratar. Por eso cuando usted llega a la iglesia dice, Dios mío, se me levantó cantidad de cosas. Y el Señor dice, no, lo que pasa es que todas esas cosas que se levantaron, usted se creía que las podía manipular. Usted se creía que las hacía a su manera, pero yo ahorita le voy a enseñar cómo son. Y fue lo que esta mujer llegó. Esta mujer llegó con una cantidad de cosas y el Señor le dijo, todo eso que usted ha hecho, aún creyendo en el Señor, no le ha servido de nada. Toda esa tradición de creer en Jacob y esa religiosidad no le ha servido de nada. Usted lo que necesita es beber de mí. Usted lo que necesita es tenerme a mí, que yo la direccione. Obviamente vamos a pasar cosas cuando dependemos de Dios. Obviamente vamos a pasar cosas, pero cuando dependemos de Dios, vamos a vivir muchas situaciones, muchas cosas. Pero cuando dependemos de Dios, Él enviará, Él saciará, Él me sostendrá, Él me dará dirección en todo. Vamos a vivir situaciones duras, claro, porque en el mundo estamos. Por eso el Señor dijo en su palabra, dice, aunque en el mundo tengan aflicción, confíen en mí porque yo ya vencí al mundo. No hay otra manera. Mire, usted puede seguir luchando con muchas cosas, pero si usted no aprende a depender del Señor, va a seguir en un círculo vicioso. Y por eso muchas personas no aguantan y lo primero que hacen es apartarse del Señor. ¿Por qué? Porque la manera del Señor confronta, no me gusta, entonces lo sigo haciendo a mi manera. Pero usted va y mira sus vidas, ¿cómo están sus vidas? Siguen en el mismo círculo vicioso. Y el Señor los quiere sacar de ahí. Depender trae libertad en todas mis áreas, así como esta mujer y otros samaritanos. Y vamos a leer por qué. En el versículo 39 dice, muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús, porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea, así que Jesús se quedó 2 días confrontando samaritanos, sanando samaritanos, diciéndole, toda esa vida que ustedes han tenido no les ha servido para nada, necesitan encontrarse conmigo. Dice, tiempo suficiente, 41, para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos, no solo porque tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Depender trae libertad, porque estos hombres le dijeron, Señor, ella nos dijo un poco de cosas, pero nosotros lo queremos vivir cara a cara, así como usted se encontró con ella cara a cara en el pozo. Quédese con nosotros, que nosotros queremos verlo cara a cara y queremos que tú nos reveles cara a cara lo que ella está diciendo. Y ahí está diciendo, le dijeron a la mujer, ahora creemos, no solo porque tú nos dijiste. O sea que estos hombres ya no creían más en dichos, ya no creían más en lo que les decían, sino que ahorita se encontraron con la verdad y creían directamente y dependían de Jesús. Y dice,
Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Depender de Dios nos muestra cuán importantes son las cosas del reino de Dios, como lo acabamos de leer. Y es así como la mujer y estos samaritanos aprendieron a depender del Señor. ¿Qué hubiese pasado si la mujer le hubiera dicho, si Jesús le hubiera dicho, bebe de mí y no tendrás sed jamás? Y ella le hubiera dicho, no, muchas gracias. Se hubiera afectado la vida de ella y se hubiera afectado todos sus samaritanos. Porque cuando Cristo se encontró con ella, ahora no sabemos qué pasó con el marido, si lo echó o se casó, o si el Señor le dijo, ese no es, le tengo uno mejor, ¿cierto? No sabemos qué pasó, pero de ahí en adelante esta mujer no volvió a ser igual, pero ella aprendió lo que era la dependencia del Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, hay que depender de Dios. No dependamos de los hombres son imperfectos, los hombres son cambiables, los hombres son emocionales, me refiero a hombres, mujeres, todo. Por eso si ustedes ponen la mirada en el hombre se caen, pero si ustedes ponen la mirada en Jesús van a prevalecer, van a prevalecer. Así que estamos viendo tiempos difíciles, dependa del Señor. ¿Qué situación está viviendo que usted necesita depender de Dios en esta noche, perdón? ¿Qué necesidad está pasando usted como familia que usted necesita depender del Señor? ¿Qué decisión necesita tomar que necesita depender del Señor? Porque miren, hay algo, yo no estoy diciendo que el consejo sea malo, el consejo es supremamente importante, pero muchos se acostumbraron solamente ¿al consejo de quién? ¿Al consejo del líder, del pastor o al consejo de quién? Es importante, obvio, hay momentos donde uno no sabe qué hacer, pues uno llama, busca, venga, ayúdeme con esto, obviamente, vamos a dar un consejo basado en la palabra, pero ¿por qué no va usted directamente a la palabra de Dios en su casa? Señor, estoy viviendo esto, háblame en tu palabra, revélame tu palabra, muéstrame qué debo de hacer. Necesitamos renovar nuestra mente, como dice la palabra de Dios, y empezar a entender que Cristo está en nuestro pozo para sacarnos de ahí. Él necesita sacarnos de ahí en esta noche. Él necesita sacarlo a usted de ahí para que usted pueda tener libertad y caminar juntamente con Cristo de aquí en adelante. Porque muchas veces a uno le preguntan, ay, pero ¿qué es ser cristiano? Esa religión suya. Y uno les dice, no, está en una relación con Cristo o una relación con Dios. Y la gente queda como que, ¿cómo así que tener una relación con Dios? Es lo que le está hablando el Señor a la samaritana. Empiece a tener una relación conmigo, dependencia de mí, dirección. ¿Se acuerda que yo les prediqué la vez pasada que el reino de los cielos era de supervisión, era de saber, de entender qué necesitaba el Señor para nosotros? Así que iglesia, si usted quiere ser fuerte, firme y estable, dependa del Señor. Sé que es muy difícil, claro, aquí no nos pasa situaciones duras, financieras nos vienen, enfermedad llega, se va la persona que más amaba, ¿cierto? Pero pues si se fue es porque no me amaba. Vienen una cantidad de cosas a mi vida, duelen, son dolorosas, pero ¿de quién debo depender? De Jesús, porque Él está diciendo, si ustedes beben de mí, no tendrán sed jamás. Entonces necesitamos como iglesia madurar en esta parte, aprender a depender del Señor. Pablo le dice a una iglesia, pero es que yo para qué a ustedes les hablo con comida sólida, si yo les doy esta comida ustedes se van a indigestar. Ustedes todavía son bebés que necesitan solo lechita para que no se indigesten. Necesitamos madurar para entender mucho más la dirección de Dios. Así que es necesario. No luche tanto con lo que ha venido luchando. Dependa del Señor. Déjeselo al Señor. Entréguele todo a Él y Él hará. Amén. Mire que esta mujer, me imagino que esta mujer, el Señor no le dijo, no, no deje de hacer nada. No, deje todo a un lado y dedíquese solamente a buscarme. No, ella siguió con su vida normal. Pero yo me imagino que cuando esa mujer fue al pozo, ya no iba triste. Cuando esa mujer iba al pozo a sacar agua, ya no iba con ese dolor acá, porque yo me imagino que cuando ella iba sola, en ese momento de soledad empezaba a llorar, sacando el agua llorando, recuerdos de lo que pronto le hicieron esos 5 esposos atrás, no sabemos cómo fue la vida de ella atrás, pero esta mujer después de que conoció a Cristo, todas las cosas que empezó a hacer, me imagino que las hacía con felicidad, con agrado, porque ya Cristo habitaba en él y su vida empezó a ser diferente. Ya no una vida religiosa, sino ahorita sí tenía una relación con el que verdaderamente le iba a saciar
su sed. Y por eso dice el Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así que si usted tiene esa hambre y esa sed de Dios que Él no ha saciado, usted va a ser saciado. Pero créalo en esta noche, créalo, para que el Señor le dé firmeza en estos tiempos, porque vienen muchas tentaciones. Ustedes que el enemigo perdona con todo lo que se está levantando. Él viene con todo a tumbarlo a usted. La carne, las emociones, muchas cosas, pero usted necesita totalmente dependencia del Señor para que Él lo libre en medio de la batalla, porque no es con ejército ni con espada, sino con su Santo Espíritu. Así que esta noche es necesario que usted deje todo a un lado. Es necesario que usted deje esos 5 maridos a un lado. Es necesario que usted deje ese pozo a un lado, esa tradición ya, y empiece a vivir una relación con Dios de dirección aquí en adelante. Que el reino de los cielos es un reino de dirección que nos dirige a lo mejor que el Señor tiene para nosotros. Pero a veces somos como esos niños caprichosos que quieren algo y que se les mete en la cabeza que lo quieren y uno sabe que lo que les va a dar está mal. Usted como padre se lo daría. Si usted sabe que eso que le va a dar a su hijo le va a hacer daño, usted se lo daría. Y dice la Biblia, si ustedes siendo aún malvados le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cómo más yo? Pero el Señor dice, toquen, llamen, busquen, clamen y encontrarán. Necesitamos empezar a buscar más la dependencia del Señor. Y les aseguro que cuando ustedes alcancen una dependencia del Señor, ya no va a haber intranquilidad en sus corazones, ya no va a haber zozobra, porque ustedes ahorita tienen claro lo que el Señor les está diciendo. No están desubicados a saber para dónde van, no, ya hay algo claro que el Señor tiene para ustedes, para sus familias, para sus casas, para sus hijos, para sus generaciones. Entonces dependamos del Señor. Que todo subió. Bueno, Señor, tú enviarás para la provisión. Que se escaseó esto, bueno, Señor, tú enviarás. Dependamos del Señor. Ya no miremos más el pozo. Ya no le pidamos más las cuerdas y el balde a Jesús. Ahora empecemos a creer que Él lo hará de otra manera diferente, que necesitamos entenderlo en nuestro espíritu. Amén.